Am, Les voy a compartir entonces, como les decía, esta pequeña presentación que se titula El reino de Dios entre vosotros está. Me dicen por favor si se está viendo. ¿Se ve bien por ahí? Sí, se ve muy bien, hermano Jairo. Gracias, gracias hermana. Hermana Carmen, gracias. Y bueno, esta frase, el reino de Dios entre vosotros está tomada del Evangelio de Lucas. Y les quiero invitar a leer una parte de dicho Evangelio que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Perdónenme un momento. Ya, ahora sí. Bueno, quisiera leer entonces Lucas 17 desde el capítulo, desde el versículo 20 en adelante. Si alguien quiere revisar otra versión, de pronto surgen cosas bien interesantes por ahí. Antes que todo, me gustaría decirles que el estudio de hoy día no lo pensé tanto como entregar un mensaje terminado, masticado, por así decirlo, y casi ya digerido, eh, sino más bien como una proposición. Me gustaría proponer este tema para que ustedes también puedan estudiarlo, puedan consultarlo con el Señor y que podamos seguir escarbando, porque la verdad es que tiene mucho más que indagar. Hay muchas interrogantes que a mí por lo menos me quedan respecto de este tema y no tengo temor de presentarlo así, porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene conclusiones definitivas, creo, a estas alturas. El Señor quiere que sigamos creciendo en su conocimiento. Y con respecto al reino de Dios, he estado teniendo últimamente bastantes preguntas, bastantes inquietudes que se me han venido a la mente justamente por el estudio de la palabra. Así es que no le tengo temor a estas inquietudes, al contrario, creo que cuando eso sucede es porque el Señor quiere enseñar algo más, quiere sacarnos de nuestros prejuicios, quiere mostrarnos su verdad y quiere hacernos crecer. Así es que, teniendo en cuenta eso, les invito a seguir atentamente esto porque la verdad es que vamos a plantear bastantes preguntas y me gustaría que participen bastante. Aprovechemos que somos poquitos y podemos conversar de una manera un poco más cómoda. Dice en Lucas 17, el versículo 20, dice, y preguntándole los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y les dijo. Ok, antes de seguir leyendo la respuesta del Señor Jesús, me gustaría que no se nos olvide esta pregunta. Lo que el Señor Jesús va a contestar es algo que está relacionado con lo que le preguntaron, no es algo despegado, no es algo separado, está conectado, o sea, es la respuesta a la pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Ok? Que no se nos olvide. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos querían saber el cuándo, ¿ok? El cuándo. Bueno, el Señor les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué es advertencia? Advertencia es cuando sucede algo que avisa el momento en que algo va a suceder. ¿Ok? Advertencia entonces es un hecho que sucede antes
de algo que se espera, ¿no es cierto? Y que avisa el momento exacto cuando ese algo va a suceder. Bueno, el reino de Dios, dice aquí, no vendrá con advertencia. Y entonces surgen algunas preguntas. Y a estas preguntas es que yo me refería. Nosotros, como adventistas, en general, solemos creer que tenemos bastante claro el panorama acerca de cómo se van a desarrollar los sucesos finales y tendemos a poner muchas señales y cosas que nos dicen prácticamente el momento exacto en el que el Señor Jesucristo va a volver. Pero cuando a Jesús le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor Jesús lo dice claramente: no vendrá con advertencia. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Ok, y aquí la verdad es que uno queda, a mí me da la impresión de que este es uno de esos textos en donde muchas veces tratamos de pasar al versículo siguiente como haciendo cuentas de que no dijo lo que dijo, ¿ya? Y la verdad es que a mí personalmente yo tengo que reconocer que como adventista me causaba una incomodidad leer estos versículos cada vez que los leía, porque como que contradecían un poco ciertas cosas que nosotros como adventistas defendemos y señalamos, ¿no es cierto? Nosotros señalamos que el reino de Dios ha de establecerse de una manera muy clara, muy resaltada, ¿no es cierto?, que no va a pasar inadvertido para nadie, ¿ya? Y que va a ser algo público, que todo el mundo lo va a reconocer. Entonces, de pronto el Señor Jesús nos dice que eso no va a ser así y que inclusive que el reino de Dios ya está presente en el tiempo en que Jesús está allí en la tierra. O sea, hace 2000 años atrás, casi 2000 años atrás. Todavía no se cumplen 2000 años desde que dijo esto. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y en qué punto nosotros nos perdimos de lo que el Señor Jesús enseñó? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, justamente lo que él acaba de decir, ¿no es cierto?, que el reino de Dios no va a ser así. Y el Señor Jesús está diciendo que va a haber gente que va a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre. O sea, van a querer ver a Jesucristo manifestarse, pero no lo van a ver. Y dice que algunos inclusive dirán, oye, aquí está, mira, por fin, helo allí. Pero el Señor Jesús les dice, no vayáis tras ellos, ni los sigáis. ¡Wow! Imagínense, o sea, ni siquiera el Señor Jesús ni siquiera nos da permiso para prestarle atención a aquellas personas que de alguna manera señalan la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ok, entonces aquí el Señor empieza a aclarar algunas cosas. En primer lugar, el Señor Jesús dice que el reino de Dios está entre las personas, allí donde está hablando en ese momento, ¿ok? Está allí, ¿ya? Y después
dice que cuando el Hijo del Hombre, en su día, cuando sea el Hijo del Hombre en su día, dice que no va a ser anunciado por nadie, sino que va a ser como un relámpago que resplandece desde un extremo al otro debajo del cielo. Ok, ya tenemos algunas cosas claras, como que está patas para arriba, pero está más o menos claro. O sea, el Señor Jesús está diciendo que no va a haber ninguna advertencia del establecimiento de su reino. ¿Por qué? Porque su reino ya está presente, ¿ok? Ya está presente. Y si se refieren a la manifestación del Hijo del Hombre en su día, cuando eso llegue a suceder, nadie lo va a anunciar. Nadie. O sea, va a suceder de tal manera que se va a presentar a todo el mundo de una vez sin anuncio. Nadie va a decir, oye, mañana, ¿ya? Nadie va a decir eso. Ok. Teniendo en cuenta eso, sigamos adelante. Dice el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. O sea, el Señor Jesús hace una comparación, ¿no es cierto? Nos pone un ejemplo, lo que pasó en los días de Noé. Ahora, ojo con esto, miren, yo he escuchado muchas veces hablar de los días de Noé con el énfasis de lo pecaminoso que era el mundo en los días de Noé, y creo que eso es correcto, ¿ya? Se parece, nuestro mundo se está pareciendo mucho a los días de Noé, eso es cierto, pero seamos honestos, ¿en qué sentido? Y aquí me gustaría comenzar a hacer a hacer participar un poquito a mis hermanos, ¿ya? Porque no me gustaría que por no estar mirando un rostro o una imagen, qué sé yo, de pronto alguien se empiece a aburrir por ahí. Hagámoslo un poquito más participativo y a mí me gustaría preguntarles, somos solamente 12 participantes. ¿Qué me podría decir en qué sentido el Señor Jesús está comparando los días de Noé a la manifestación del Hijo del Hombre o a los días del Hijo del Hombre? ¿Quién me podría decir en qué sentido lo está comparando? En la sodomía, hermano Jairo, feliz sábado. Hola, feliz sábado, hermana Fabiola. A ver, bueno, yo no sé si usted estaba escuchando la primera partecita, pero a Jesús le plantearon una pregunta, ¿no es cierto? Le plantearon una pregunta. Le dijeron, ¿cuándo se va a establecer el reino de Dios? ¿No es cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y el Señor Jesús responde en pocas palabras, no viene con advertencia. Y en segundo lugar les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y después les dice, y si se refieren ustedes a la manifestación del Hijo del Hombre, en pocas palabras, bueno, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, no va a ser con anuncios, sino que cuando se manifieste va a ser algo totalmente mundial, general. Todos lo van a ver y nadie va a necesitar que le estén contando de la noticia. Va a ser para todos, ¿ya? Pero antes de eso, dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos.
¿En qué sentido lo está comparando? ¿Dice algo de la sodomía ahí? No. No, ok, ya. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quién me puede decir? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando Jesús? ¿En qué sentido se parece a los días de Noé? Para mí, Jairo, se parece a que nosotros vivimos nuestra vida sin Cristo. La mayoría de la gente, inclusive los adventistas, no ponemos para todos nuestros problemas primero Dios y le consultamos a Él. Así era antes, vivían como los animales, el día a día y lo que viniera. Ok, Y mucha gente ahora vive de la misma manera. ok, hermana Corina, muchas gracias. Muchas gracias. Justamente el Señor Jesús está hablando de una, ¿cómo decirlo? De una, ¿cómo se llama eso? Hay una palabra que describe eso. Cuando alguien no está interesado, hay un desinterés. Hay otra palabra que es un sinónimo de eso. Pero hay un desinterés hacia la manifestación del Hijo del Hombre, ¿no es cierto? A eso se refiere. Es ese el sentido que el Señor Jesucristo le está dando al texto, o sea, a la historia de los días de Noé. Y miren, y por si no queda claro, miren lo que dice después, en el 28. Asimismo también, o sea, de igual forma, como fue en los días de Lot, dice, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Díganme ustedes, ¿cuál de todas esas cosas es pecado? No hay ninguna, ¿no es cierto? No hay, ninguna de esas cosas es pecado. Ninguna de esas cosas que está nombrando ahí son malas. Cuando nombra lo que hacían los antediluvianos, tampoco. Casarse, darse en casamiento. Algunas personas dicen, no, es que eso de darse en casamiento, eso es pecado, porque eso no es casarse, sino que es convivir nomás. ¿Saben? Yo no estoy tan convencido de eso, ¿eh? Porque la verdad es que esa frase darse en casamiento no se refiere a eso. Es una frase que se refiere a que en la antigüedad los padres, ¿no es cierto?, hacían un contrato con otros padres para casar a sus hijos, entonces le decían, ya, yo te voy a dar a mi hija en casamiento a tu hijo, ¿ya? Y lo daban en casamiento, daban a su hija en casamiento a ese joven. Díganme ustedes, ¿qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es más, yo creo que era mejor que lo de ahora. Era mejor que lo de ahora, de dejar a los jóvenes elegir completamente a su antojo, ¿no es cierto? Y dejarlo y no meterse absolutamente en nada. Yo creo que hasta era mejor que nuestros días en ese aspecto. Pero fíjense, el Señor Jesús está diciendo otra cosa. No está diciendo que era malo lo que hacían en sí mismo. Lo que está diciendo el Señor Jesús era que la gente tenía un completo desinterés hacia el reino de Dios. Dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ok, entonces ahora miren, vamos a establecer puntos bien importantes que creo que mientras lo estudiaba se me pudieron aclarar bastante y me gustaría que también les suceda a ustedes. Me gustaría hacer una diferencia, una gran diferencia, hermanos, entre reino de Dios y manifestación del Hijo del Hombre. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? La hermana Aurora tiene activado su micrófono. No sé si quiere comentar algo. Mi esposo va a comentar. Ya, por favor, hermano. Buenos días, mi hermano Jairo. Buenos días. Mire, voy a empezar diciendo una frase. Dice la Biblia, dice que bienaventurado el varón que conoció a Dios, que anduvo con Dios. Amén. Y hizo su voluntad para todas las cosas
que en él vivió y murió. Amén. Esa es mi reflexión en cuanto él, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, que el reino de Dios está con ustedes. Amén. Amén. Gracias. Amén. Hermano Joel, mire, qué importante. De hecho, hacia allá vamos caminando, justamente hacia allá vamos caminando, pero yo quiero presentar esto porque, hermanos, la Biblia dice esto. No es algo que lo estemos concluyendo nosotros. Son frases que el Señor Jesucristo las dijo abiertamente. No las disfrazó, no hay que interpretarlas. Si nosotros leemos el texto, es algo muy concreto lo que el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús está diciendo que el reino de Dios no es algo que tengamos que esperar. ¿Se entiende? No es algo que tengamos que esperar. El Señor Jesús les dice, miren, no esperen una advertencia. No crean que ustedes van a tener alguna señal de la venida del reino de Dios. No, olvídense de eso. Es más, el reino de Dios está entre ustedes. Aquí está presente. ¿Qué les parece? Ahora, el Señor Jesús sabía que estos hombres estaban esperando que sucediera algo sobrenatural, algo fuera de lo común, algo extraordinario. El Señor Jesús sabía eso. El Señor Jesús no es hipócrita con ellos, ¿ya? Y por amor a ellos, el Señor Jesús les dice, miren, lo que ustedes están esperando, lo que ustedes le llaman el reino de Dios, que en realidad no es el reino de Dios, pero eso que ustedes le llaman el reino de Dios, en realidad es la manifestación del Hijo del Hombre. Eso les está diciendo. Ok, entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ok, vamos a seguir avanzando entonces. Estamos en el versículo 30 y miren lo que dice el 31. Dice, en aquel día, o sea, cuando el reino de Dios comience a manifestarse, ¿no es cierto? Cuando el Hijo del Hombre comience su manifestación, dice, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa, no descienda a tomarlas. Y el que esté en el campo, miren qué interesante, ¿saben, hermanos? Yo pensaba, este mensaje no es solo para los que viven en las ciudades. No es, este mensaje, hermanos, es tan importante que el Señor sabe que lo necesitan inclusive aquellos hermanos que han hecho lo que el Señor les ha mandado. Inclusive aquellos hermanos que están viviendo de acuerdo a la luz que Dios les ha dado, de cómo actuar en estos últimos días, inclusive esos hermanos, tenemos que poner atención a este mensaje. Dice, el que esté en el campo, igualmente, no vuelva atrás. No vuelva atrás. No se devuelva. No se devuelva ¿para dónde? Y aquí lo explica, mire lo que dice el 32. Acordaos de la esposa de Lot. Acordaos. O sea, el Señor Jesús está diciendo, miren, cuando esté cerca la manifestación del Hijo del Hombre, tengan cuidado, tengan cuidado. El que tenga, a la primera oportunidad que tengan, arranquen, salgan de donde están. Y el que ya salió, ni se le ocurra volverse atrás. Ni siquiera mire para atrás. El 33 dice, cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la salvará. Dice, os digo que en aquella noche, miren qué extraño, ¿por qué dice en aquella noche? Dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. A ver,
Pregunta, ¿es malo que dos personas estén en una cama? No. ¿Para qué vamos a imaginar cosas feas y malas? Supongamos que hay un matrimonio, están durmiendo, ¿no es cierto? O hay dos hermanitos que están durmiendo. O qué sé yo, dos mujeres que son pobres, no tienen dos camas para dormir, están durmiendo juntas, ¿ya? Ok. Dice, el uno será tomado y el otro dejado. Y presenta otra oportunidad más. Hay dos mujeres que están moliendo juntas. Dos personas trabajando juntos. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Lo que están haciendo no tiene nada de malo. Pero la una será tomada y la otra dejada. Dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hermanos, ¿les hace sentido lo que dijo el Señor Jesús de que su reino no vendrá con advertencia? ¿Les empieza a hacer sentido eso? El Señor Jesús no está hablando así por hablar nomás distintos temas, saltando de un punto al otro, hablando de distintas cosas. No, el Señor Jesús está respondiendo la pregunta que le hicieron las personas que estaban allí. Les está diciendo en pocas palabras, miren, cuando el reino de Dios se manifieste para esta persona o para la otra o para estos que están aquí trabajando en el molino o para allá o aquí acá, va a ser algo tan inesperado, pero tan inesperado, que a los ojos humanos no va a haber ninguna diferencia. O sea, nosotros simplemente vamos a ver a dos personas trabajando juntas, haciendo su pega, y uno de ellos va a ser tomado y el otro dejado. Dice, dos estarán en el campo. ¿Es malo estar en el campo? No, al contrario, es bueno estar en el campo, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice, uno será tomado y el otro dejado. Da la impresión entonces, hermanos, que estamos frente a una situación totalmente inesperada, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo el Señor Jesús, dijo, no vendrá con advertencia. ¿Queda claro, verdad? ¿Está totalmente claro? Dice, y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? A ver, miren, parece que estos fariseos todavía no entendían. Bueno, no sé si fueron los fariseos los que dijeron, ¿dónde, Señor? Pero fueron ellos los que hicieron la pregunta. Pero, hermanos, miren, parece que todavía no entienden, parece que todavía, y yo reconozco que yo estaba en esa situación. Yo también estaba en esa situación, hermanos. Miren, yo quiero que el Señor me diga cuándo va a regresar, pues. ¿Cuándo se va a acabar este mundo? ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? ¿Cuándo van a suceder todas esas señales que nosotros hemos aprendido en las profecías? ¿Cuándo van a caer las plagas? ¿Cuándo se va a terminar el tiempo de gracia? ¿Cuándo va a venir la ley dominical? ¿Cuándo el Señor Jesús va a aparecer por fin? Ya está bien, no podemos saber el día y la hora, pero más o menos, pues, ¿cuándo? Queremos saber, ¿no es cierto? Bueno, el Señor Jesús nos dice y nos redice, no van a saber cuándo. No lo van a saber. Que les quede claro, no lo van a saber. Es más, cuando el reino de Dios se manifieste a cada uno de ustedes, va a ser algo totalmente inesperado. No se van a dar cuenta, ustedes no se van a dar cuenta que entraron en el reino de Dios. No van a darse cuenta, no lo van a saber. De pronto, uno de ustedes, ¡pum!, va a entrar al reino de Dios. Y los demás no se van a dar cuenta. Y aquí me estoy arriesgando, ¿ah? Tal vez alguien esté pensando, el hermano Jairo ya lo convencieron del rapto secreto. Pero no, no, hermanos, no es así. No estoy hablando de eso. Pero la Biblia sí está diciendo que uno va a entrar al reino de Dios y el otro no va a entrar al reino de Dios. Y no se va a dar ni cuenta el que entró
ni el que quedó afuera. No se van a dar cuenta. ¿Se entendió esa idea? Bueno, si se entendió esa idea, aunque hubiera agradecido un sí o un no, entonces seguimos adelante. En esa desesperación por saber, porque estas personas querían saber cuándo se iba a manifestar el reino del Mesías, ¿no es cierto? Entonces le dice, ya, Señor, pero ¿dónde va a ser esto? ¿Cómo va a ser? O sea, explícanos, Señor. Y el Señor les dice, miren, donde esté el cuerpo, y esa palabra que se traduce ahí como cuerpo se refiere a un cadáver, a algo que está podrido, que está muerto, a eso se refiere. Donde esté el cuerpo, dice el Señor Jesús, allí también se juntarán las águilas. Y esa palabra águila se puede traducir como estos pájaros que son carroñeros, ¿ya? Se puede traducir como eso. Bueno, no lo vamos a leer ahora, pero yo busqué algunos textos que hablan de eso, especialmente uno que está en el libro de Job, y dice que los polluelos de las águilas se acercan a donde está el cuerpo muerto, ¿no es cierto? Y allí chupan su sangre, dice, ¿no es cierto? Y allí se reúnen ellos, donde está el cuerpo muerto, y chupan su sangre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con esto? El Señor Jesús simplemente está diciendo, miren, si ustedes andan siempre deseosos de ver alguna manifestación del reino de Dios y que alguien se los anuncie y que alguien les diga, mira, ahí está comenzando el reino de Dios, lo único que van a lograr con eso es que van a terminar chupándole la sangre a un muerto. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Les está diciendo, déjense de buscar una manifestación visible, déjense de esperar una venida del reino de Dios de forma visible y déjense de tratar de encontrar cuándo se va a manifestar, porque no les voy a decir ni cuándo ni dónde. Y si ustedes lo siguen buscando, lo único que van a hacer es terminar ensuciándose y llenando sus entrañas con sangre de muertos. Qué cosa más horrible, ¿no es cierto? Qué cosa más horrible. Eso les está diciendo el Señor Jesús. Ok. Entonces vamos a dejar el capítulo 17 de Lucas y ya espero que hayan quedado establecidos esos principios. Ya yo les vuelvo a decir, esto es un estudio, tenemos que sacar algunas conclusiones finalmente y por favor si hay alguna acotación, alguna cosita que se nos vaya escapando, no duden en activar sus micrófonos. Dice ahora un texto que quiero leerles para enfatizar más todavía este punto. Es un texto de la hermana White que no está en español hasta donde tengo entendido, por lo menos lo busqué y no lo pude encontrar, y está traducido de una Review and Herald, que sí se encuentra en la Biblia de Estudio Adventista. En esa Biblia de Estudio que tiene los comentarios de la hermana White abajo, en esa Biblia aparece, ¿ya? Dice así. Mientras contemplaba la gran ciudad, no podía sino pensar en las escenas que se presenciarán aquí cuando Cristo venga. Esta ciudad está entregada al placer y a la mundanalidad, beber cerveza y a jugar las cartas, bailar y divertirse, absorben la atención de la gente. Las multitudes se burlarán del mensaje de advertencia. Advertencia, ¿pero advertencia de qué? Miren lo que dice. Como los habitantes de Sodoma, serán despertados solo cuando sea demasiado tarde. Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó en comenzar otro día de disturbios impíos. Todos estaban planeando ansiosamente su negocio o su placer, y el mensajero de Dios fue ridiculizado por sus temores y sus advertencias. ¿Quién era el mensajero de Dios? Era Lot, ¿no es cierto? Era Lot.
Lot fue donde sus familiares a decirles, oigan, se va a ser destruida Sodoma, tenemos que salir de aquí. Ok. Dice, de repente, mientras el trueno resonaba desde un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la capital condenada. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ah, qué interesante. Esa es la manifestación, ¿no es cierto? La manifestación. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. El pueblo estará comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento o dándose en matrimonio, hasta que la ira de Dios sea derramada sin mezcla de misericordia. El mundo será mecido para dormir en la cuna de la seguridad carnal. Sus ministros les han enseñado a creer que la segunda venida de Cristo será espiritual o tendrá lugar en un futuro distante, y la advertencia de su próxima venida es denunciada como fanatismo o herejía. El escepticismo y la falsamente llamada ciencia han socavado la fe en la Biblia. Las multitudes se esfuerzan por olvidar a Dios y aceptan ávidamente las fábulas para poder seguir el camino de la autoindulgencia sin ser perturbadas. ¿Qué es la autoindulgencia? Bueno, simplemente querer hacer lo que a uno le gusta y se acabó. Eso es la autoindulgencia. Entonces la hermana White nos está diciendo que va a haber un pueblo que le va a advertir al mundo que viene un castigo sobre este mundo de pecado. Pero pregunta, ¿esa advertencia viene con un tiempo definido? ¿Viene diciéndole a las personas, oigan, en 10 años más va a pasar tal y tal cosa? No. La gente nos va a preguntar muchas veces y nos pregunta y nos dice, bueno, pero ¿cuándo va a ser eso? Pues si eso siempre lo han predicado, lo han enseñado aquí y acá, ¿cuándo va a pasar? ¿Y nosotros qué podemos decirle? ¿Saben, hermanos? A veces nosotros caemos en el juego y tratamos de decirle a la gente, oiga, es que lo que pasa es que el Papa está haciendo esto y aquí y acá, y hay una ley dominical que está saliendo y que se va a producir ligerito, y entonces ya va a pasar lueguito. Y la gente se rasca la cabeza y dice, bueno, será. Entonces, nos olvidamos que el Señor Jesús no nos mandó a predicar eso. El Señor Jesús nos mandó a predicar que va a suceder eso, pero no cuándo va a suceder. Y también nos dijo claramente que el reino de Dios no se iba a establecer con advertencia. Y es más, el Señor Jesús dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Ya está. Ok, vamos a ir entonces a estudiar el capítulo 14 de Juan para que veamos en qué consiste el reino de Dios. El capítulo 14 de Juan, desde el versículo 15 en adelante, en realidad todo el capítulo habla de esto, pero yo elegí estos versículos porque creo que son lo más claro. Y dice así, dice, si me amáis, Jesucristo está hablando, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase podría traducirse también como guardaréis mis mandamientos. ¿Ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el Señor Jesús está presentando sus mandamientos como una evidencia de nuestro amor hacia Él. No lo está presentando como una prueba de que nosotros tenemos que comprobarle al Señor que lo amamos y que por eso guardamos nuestros mandamientos. No. El Señor Jesús está presentando la obediencia a sus mandamientos como una evidencia de que su amor habita en nosotros. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. O sea, cuando nosotros estemos en esa condición de amor hacia Dios,
¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, Juan mismo lo dice, ¿ya? Habiendo conocido el Evangelio, habiéndolo recibido, habiendo ido a la cruz, habiendo ido a Cristo, entonces hemos aprendido a amar al Señor y como resultado de nuestra transformación, ahora guardamos sus mandamientos. Dice, en esa condición, yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre o eternamente, ¿no es cierto? Y nos lo explica, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, a ver, entonces es algo externo, el Espíritu de Dios es algo externo, algo que se manifiesta afuera, que viene con anuncios y cosas así. No, el Señor Jesús está diciendo que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir, no va a ser visible para el mundo, no se va a dar cuenta el mundo, no le ven ni le conocen. Pero dice vosotros, o sea, los que pertenecen al reino de Dios, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren qué interesante. Los discípulos le estaban preguntando, o los fariseos le preguntaron, y por supuesto los discípulos también querían saber, Señor, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo, Señor? Por fin, ¿cuándo? Bueno, el Señor Jesús les está diciendo, vendré a ustedes, pero el mundo no se va a dar cuenta. Y miren qué interesante. ¿De qué les está hablando el Señor Jesús? ¿De su manifestación? No. Les está hablando de la venida del Espíritu Santo. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Y cómo le iban a ver a Jesús? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré ¿a quién? A él, no a los demás. Los demás no lo van a ver, solamente aquel que ama a Jesús y que guarda sus mandamientos. Dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo muy personal, ¿no es cierto? Y dice, y Judas le dijo, no el Iscariote, el otro Judas, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, imagínense, hermanos, cómo era ese prejuicio, ese deseo que tenían los discípulos de que fuera una cosa así despampanante, ¿no es cierto? Y que fuera brillante, algo que todo el mundo lo viera, con bandas musicales y con marchas de ejércitos y todo eso. Es todo eso que agrada a la carne, ¿no es cierto? Eso esperaban ellos. Pero Señor, ¿cómo no? Entonces no va a haber fiesta. Dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Se los está repitiendo. Jesús sabe que no lo entienden. Hermanos, el Señor Jesús en pocas palabras les está diciendo, hijos míos, mi reino se tiene que establecer en ustedes, en el corazón de ustedes. No tienen que estar esperando algo que se manifieste afuera, que el Papa diga, ya, ley dominical para todos, agarren a todos los adventistas. No, no es eso. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. No tiene nada que ver. No, ahora viene una crisis, una hambruna.
No, ahora va a haber una guerra entre... No, y ahora viene otra pandemia. Ahora sí, ahora sí. Hermanos, el Señor Jesús se está esforzando por explicarnos que el reino de Dios que nosotros estamos esperando muchas veces es falso. Y si ese reino no se establece en nuestro corazón, entonces, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, nosotros nos vamos a quedar afuera. Así de simple. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Yo estoy aquí. El reino de Dios está con ustedes. El reino de Dios soy yo, les está diciendo, soy yo. No necesitan ninguna manifestación. Ustedes, a mi lado, conmigo, unidos aquí, juntos, de acuerdo, obedeciendo a nuestro Dios, el Espíritu Santo viviendo en sus corazones. Ese es el reino de Dios. ¿Qué más necesitan? Ah, pero Señor, y los tronos, y los ejércitos, y los impíos que les van a romper la cabeza porque son malos y que se van a quemar, y la destrucción y todo eso, Señor. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os dije, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Pero señores, que así no tienes gracia, pues ¿cómo te vas y nos dejas aquí botados y tú allá en los tronos y en la gloria y nosotros aquí y tu reino cuándo? Hermanos, los quiero invitar a meditar en esta oración que hemos hecho tantas veces y que hasta la hemos aprendido de memoria. Yo me acuerdo que la repetíamos en mi familia. Nosotros no solemos rezar, los adventistas no tenemos la costumbre de rezar, pero esta oración la repetíamos, era una excepción, porque era la oración que hizo el Señor Jesús. Y saben ustedes que a la luz de todo esto que hemos estado leyendo hoy día, el Señor me permitió entender realmente lo que dice la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Miren lo que dice. Vosotros pues oraréis así. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, miren, esta va a ser la oración de ustedes. Esto es lo que ustedes constantemente van a desear. Esto es lo que ustedes constantemente le van a pedir al Padre. Miren lo que le van a pedir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, hermanos, ¿qué significa santificado sea tu nombre? ¿Significa que porque yo lo digo, entonces al Señor le llega una lucecita, algo así, encima, así como ¡tring! ¿Nosotros santificamos al Señor diciéndole eso? Hermanos, esto es un deseo. El Señor Jesús está diciendo, miren, ustedes que son parte de mi reino van a tener
constantemente el deseo de que el nombre de su Padre Celestial que está allá en el cielo sea santificado con las vidas que ustedes van a vivir aquí. Ustedes van a mostrarle a los hombres que ustedes le sirven a un Dios santo. Y ustedes van a santificar el nombre de su Padre con las vidas que viven aquí. Eso significa, santificado sea tu nombre. Y miren cuál es el otro deseo que está en nuestro corazón, que tiene que estar en nuestro corazón. Venga tu reino. Venga, Señor. Venga tu reino. ¿En qué consiste que venga el reino de Dios para nosotros? Que Jesús venga, que caigan las plagas, que sean destruidos los malos, que se acaben todas las riquezas de los impíos. ¿Saben? Eso a mí me recuerda un poco al espíritu que manifestó Juan y su hermano cuando no los quisieron recibir los samaritanos. ¿Se acuerdan? Miren en qué consiste el deseo de que venga el reino de Dios. Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, ¿en qué consiste el reino de Dios? Consiste en que en nosotros, que pretendemos ser súbditos de nuestro Rey Celestial, se manifieste la voluntad de nuestro Rey. Hermanos, cuando se manifiesta la voluntad de nuestro Rey Celestial en nosotros, entonces el reino de Dios está aquí, entre nosotros. Jesús está aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pan, hermanos? ¿Qué pan? El pan espiritual, obviamente. El pan del reino de los cielos. El pan del reino de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué somos capaces de orar de esa forma, hermanos? Porque en nosotros ya está el reino de Dios. Porque en nosotros el reino de Dios se manifiesta en nuestro corazón. No necesitamos que nadie nos diga, allí está, no, allá viene, mira, en 10 años más, oye, en el 2000 tanto. No. Aquí está, presente, aquí está Jesús en mi corazón. Se manifiesta Cristo en mi vida, entonces el reino de Dios está entre nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es presente, es el reino y el poder y la gloria. ¿Por cuánto? Por siempre. Hermanos, el reino de Dios nunca ha dejado de existir. Jamás, jamás ha dejado de ser. Nosotros no estamos esperando un reino que se manifieste y que hoy día no existe. No, nosotros somos parte de un reino. Si Cristo vive en nosotros, nosotros somos parte de un reino que ha existido eternamente y que casi desapareció del reino de la tierra, casi desapareció. Hubo un momento en que solamente habían 8 personas que representaban al reino de Dios. Casi, hermanos, casi desapareció el reino de Dios. Y después se recuperó. Y fue creciendo, 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 pero siempre fueron poquitos.
Y finalmente, ese reino de Dios va a ser representado por 144.000. Y cuando ese reino sea representado por 144.000, no estamos hablando aquí de que literal, simbólico, nada de eso. Estamos hablando simplemente del reino de Dios. Cuando ese reino sea representado por 144.000, ese reino finalmente se va a comer al reino de este mundo. Ese reino va a vencer al reino de este mundo en una guerra que se llama la guerra de Armagedón. El reino de Dios está entre nosotros. No tenemos que esperarlo. Lo que estamos esperando nosotros, o lo que deberíamos estar esperando, es que se manifieste el Hijo del Hombre. Sí, pero la Biblia nos dice que eso no es asunto de nosotros. Eso no debiera preocuparnos eso. A nosotros lo que nos debe preocupar es que el reino de Dios esté entre nosotros. Eso es nuestra preocupación. Es más, la Biblia nos da a entender de que si esa fuera nuestra preocupación, probablemente el Hijo del Hombre ya se habría manifestado en su día final. Ya se habría manifestado. Pero como el enemigo ha logrado mantenernos igual que a nuestros antepasados, preocupados de cuándo, dónde, entonces el reino de Dios lamentablemente no ha podido avanzar en nuestros corazones. Hermanos, a mí siempre me causó, voy a dejar aquí la presentación porque hasta ahí llega, ahora quisiera que comentemos un poquito. A mí siempre me causó mucha curiosidad. A ver, lo voy a leer para que no sean simplemente palabras mías. Lo voy a leer. A ver. Aquí está. En Juan, a ver. No, perdón. Sí, a ver, aquí está en Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 27. Miren lo que dice. A ver, 26, desde el 26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dice, y os digo en verdad, y miren qué extraño lo que dice Jesús, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean, ¿qué cosa? El reino de Dios. Qué extraño, ¿cómo? Pero ¿cómo si el reino de Dios se va, todavía no llega? No, hermanos, el reino de Dios está entre nosotros. Y mire lo que dice en el versículo 28, y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a los discípulos? No sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece que el Señor Jesús les estaba diciendo lo mismo que hemos estado hablando aquí. Les estaba diciendo, miren, el reino de Dios consiste en yo, su maestro, su rey, nuestro Padre, presente, juntos, en comunión, y mis súbditos, en los cuales habita mi espíritu.
Eso es el reino de Dios. Eso es. Y si ustedes pertenecen a mi reino, y yo vivo en ustedes, y mi Padre habita en ustedes también, y el Espíritu Santo nos une, y somos uno, entonces el reino de las tinieblas tiene sus días contados. Y en la guerra de Armagedón lo vamos a vencer. Pero el reino de Dios tiene que estar establecido aquí, entre nosotros, en nuestros corazones. Si no, no hay esperanza. No se puede. No, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, vamos a decir, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y el Hijo del Hombre nos va a decir, no, tú no. Tú nunca entraste a mi reino, nunca quisiste entrar. Estabas moliendo con otra persona allí, y esa persona entró y tú no entraste. Y no te diste ni cuenta. No te diste ni cuenta. Hermanos, hay una cita que me gustaría haberla tenido aquí. Se me viene a la mente ahora. La hermana White dice que los hombres seguirán sus vidas como siempre. Y la que leímos de Review and Herald dice algo más o menos parecido también. Las personas van a seguir su vida como siempre. No van a saber que en los cielos ya está decidido sus casos. Cada persona ya va a estar decidido sus casos. Ya va a estar listo, ya sea para vida o para muerte. Y ellos no van a saber. Aún los escogidos, aún aquellos hijos verdaderos de Dios que entren en el tiempo de angustia, no van a darse cuenta, ellos no van a saber que han sido sellados. Y por eso van a pasar por un tiempo de angustia, porque no van a saber que están sellados. No lo van a saber. El reino de Dios se establece sin advertencia. Sin advertencia. Y cuando el Hijo del Hombre se manifieste, ya no va a ser tiempo para nadie de tomar decisiones. Nadie, hermanos, nadie va a poder tomar decisiones. El reino de Dios lleva tiempo en establecerse en el corazón. No es algo instantáneo. Jesucristo entra con respeto en las salas de nuestro corazón. Hermanos, la invitación que les hago en esta mañana y que nos hago a todos es, sí, sigamos estudiando, sigamos poniendo atención a las señales, sigamos poniendo atención al desarrollo de los sucesos, sigamos poniendo atención, pero pongamos nuestro foco, nuestra atención, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, dirijámoslo a entrar en el reino de Dios y que el reino de Dios entre en nosotros. Que ese sea nuestro foco, que ese sea nuestro foco, que nuestros pies estén caminando en la senda que Dios estableció. Y que el Señor nos ayude para que no terminemos finalmente reuniéndonos en torno al cuerpo muerto, como las águilas, sino que cuando el Señor se manifieste, nosotros estemos en paz y en gozo, sabiendo que el Señor ya hace tiempo, habita en nosotros. Y ahora solamente estamos viendo su manifestación. Nada más que eso. Esa es la invitación para todos nosotros en esta mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me gustaría escuchar algunos comentarios. Voy a terminar la grabación ahora y después podemos comentar.